Agradecemos su presencia a esta videoconferencia denominada Imparcialidad de las y los servidores públicos en las elecciones. Y para darnos la bienvenida, ya tiene preparado su mensaje nuestra auditora general de aquí del Orfis, la maestra Delia González Cobos, a quien tengo el gusto de cederle el uso de la voz. Adelante, maestra, por favor. Buenos días a todas, a todos los servidores públicos que el día de hoy nos acompañan. Tenemos un registro en estos momentos de 400 invitados que nos están acompañando el día de hoy. Les doy la más cordial bienvenida. Hoy, 13 de mayo de 2021, desde el órgano de fiscalización superior del Estado de Veracruz. El día de hoy, dados los tiempos electorales que estamos pasando, tenemos un invitado de lujo que es el consejero del Instituto Nacional Electoral, el doctor José Roberto Ruiz Saldaña, a quien le doy la más cordial bienvenida, con muchísimo gusto, muy honrados de tenerte aquí, doctor José Roberto. Y pues bueno, te agradecemos de antemano tu tiempo, tu espacio y los comentarios que nos puedas hacer llegar a todos los servidores públicos del Estado de Veracruz, porque en esta elección que estamos por vivir, en la que pues se van a disputar más de 21,000 cargos de elección popular, obviamente Veracruz tiene un papel muy importante respecto de estos cargos de elección popular. Y muy importante que las y los servidores públicos del Estado puedan conocer los temas en los que hay alguna prohibición, en los que se puede incurrir en alguna responsabilidad, y de ahí que nosotros, en el ánimo de dar el apoyo a todos los entes fiscalizables, hemos hecho la invitación por la cual nos sentimos muy contentos y honrados de que el día de hoy estés con nosotros y que puedan conocer las y los servidores públicos, pues aquellas conductas en las que pueda haber alguna responsabilidad. De ahí que, atendiendo siempre el tema de la prevención, podamos atender ahora y dar herramientas que les sean útiles a los servidores públicos para que se conduzcan con estricto apego a las normas. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí. Y bueno, pues yo te dejo con el área de fiscalización de la Auditoría Especial de Fortalecimiento Institucional, que están aquí presentes, la doctora María Félix, el maestro también César de la Cruz, que estarán aquí acompañando al equipo, y desde luego agradeciéndote de antemano tu espacio y tu dedicación a nosotros. Mi reconocimiento, como siempre, a ti y a todos los servidores públicos que el día de hoy nos acompañan. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, auditora general, maestra Delia González Toro, y muchas gracias también a la maestra María Félix Osorio Domínguez, quien por su conducto me hizo esta invitación a participar el día de hoy, lo cual hago con mucho gusto. Y yo he preparado una presentación, la cual pediría de favor que pudieran comenzar a proyectar. Son láminas muy concretas, como su nombre lo indica. El tema que vamos a abordar es el principio de imparcialidad en las y los servidores públicos, concretamente en estos tiempos de elecciones. Si podemos avanzar en la siguiente, por favor. Podemos tener al principio un concepto genérico que vamos a ir profundizando sobre precisamente de qué estamos hablando. Y hay que mencionar que este principio se hace más exigible precisamente en tiempos de elecciones, pero no es exigible solo en el tiempo de las elecciones. Y también es importante distinguir que se habla de la obligación de todos y todas las servidoras públicas de aplicar los recursos que tienen sin influir en las preferencias electorales.
Esa parte es muy importante en el tipo, la intención de influir en las preferencias. Si hay una mala utilización de los recursos públicos, pero no hay la forma de demostrar que hay una intención de incidir en las preferencias electorales, ya estaríamos hablando de otros ámbitos, de otras situaciones, no de las que hoy abordaremos. Si pasamos a la siguiente, yo les puedo compartir más concretamente lo que dispone el artículo 134, el famoso o famosísimo 134, párrafo 7 de la Constitución. Aquí está en sus términos esa disposición, habla de las y los servidores públicos y esta parte es muy importante, este primer elemento de la federación, es amplísimo el concepto, de las entidades federativas y los municipios, así como evidentemente es la Ciudad de México que tiene un estatus, que aunque ya es entidad federativa, tiene un estatus, digamos, todavía un cuanto especial. Y véase aquí el elemento de obligación. Tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Obvio, esta redacción no incluyó a las candidaturas independientes, es antes de que llegara esta figura a nuestra legislación mexicana, pero es evidente que también se incluye la figura de las candidaturas independientes. No es posible solo interpretar de forma restrictiva que aplica respecto a la competencia entre los partidos políticos. Y algo que vamos a ver esta mañana en cuanto elemento importante es de qué estamos hablando respecto a recursos públicos. El Tribunal Electoral ya se ha pronunciado sobre ello y es la parte que yo quisiera hoy transmitirles y dejarles pues en la reflexión de todas y todos ustedes. Pero bueno, ahí están los elementos, digamos, de sujetos, quiénes, la temporalidad en todo momento o en todo tiempo, la obligación clara, es sujeto, verbo, predicado de la obligación, pues de aplicar los recursos que estén bajo su responsabilidad. Y la parte electoral ahí está contenida, sin influir en la equidad de la competencia. No está definida en la legislación electoral la equidad, es un principio incluso que no está ni siquiera explícito en la materia electoral, como si es el de certeza, profesionalismo, imparcialidad. El de equidad no está ni siquiera incluido, sin embargo es el principio de principios. Y al no estar ni definido, en cada caso concreto se puede acudir a él y someter los operadores de la norma al escrutinio de si hubo afectación a la equidad o no, y en ese sentido el margen es muy amplio para la interpretación o aplicación más bien de dicho principio a los casos concretos. Esa parte es muy importante también tenerla en cuenta. En cuanto que se acude a principios, cada caso concreto hay cierto margen. Obviamente tiene que argumentarse y demostrarse con argumentos por quienes quieran imponer una sanción, pero no deja de ser un margen muy amplio cuando hubo afectación de equidad o no equidad. Si pasamos a la siguiente lámina, podemos ver que obviamente a nivel legal, pues se desglosa y retoma este mandato constitucional de principio de imparcialidad. Se señalan obviamente las infracciones al incumplimiento del principio de imparcialidad en el artículo 449, es la parte ya casi final de la LEGIPE. Y bueno, si vemos ahí ya se incluyeron, porque hubo reforma posteriormente, personas aspirantes, precandidatas y candidatas durante los procesos electorales y no solo los partidos políticos, que es lo que les señalaba. Bien, en la siguiente lámina podemos observar que el INE
ha emitido acuerdos en estos casos o resoluciones en los procesos electorales. Incluso deben de venir desde antes del 14, desde la época del IFE, donde todavía detallamos más de qué se trata esta prohibición o esta exigencia de imparcialidad y ponemos supuestos muy específicos que ahorita los vamos a revisar, que es la parte reglamentaria. Hay que mencionar que las y los legisladores no han emitido una norma reglamentaria del 134 en esta vertiente que estamos hablando. De ahí que ha sido el INE quien, como institución, que obvio tiene que garantizar la equidad en las contiendas electorales, haya estado emitiendo este tipo de acuerdos. Incluso déjenme comentarles que el día de ayer en Sala Superior se conoció una impugnación a uno de estos acuerdos o resoluciones que versaban propiamente sobre programas sociales y fue confirmado. Y esta parte aquí ya posiciono una de las tesis o mensajes que yo quisiera dejarles transmitido a esta mañana. Hace 3 años ese mismo acuerdo lo revocó la Sala Superior y ahora no. Entonces no hay en realidad una línea jurisprudencial estricta que dé plena tranquilidad a las y los servidores públicos, a las y los actores políticos sobre estos temas. Es decir, dicho de otra forma, y lo digo de forma respetuosa hacia el Tribunal Electoral, pues hay un zigzagueo en los asuntos sobre imparcialidad, de tal modo que no se sabe cuándo sí va a ser estricta la Sala Superior o cuándo no va a ser, cuándo va a confirmar o cuándo va a revocar, sobre casos idénticos, porque reitero, estos acuerdos, estos contenidos más bien, hace 3 años los revocó para el 2018, que lo emitió el INE, simplemente dijo, no tiene competencia el INE para emitir este tipo de normatividad, le corresponde al Congreso. Y ahora en 2021 dice, se confirma ese acuerdo respecto de regular el principio de imparcialidad en los programas sociales, y creo que solo fue un voto en contra. Entonces, este mensaje es importantísimo. No hay que confiarse que hay un precedente en un sentido y que se va a mantener, porque igual hay un precedente en sentido contrario e igual lo sostiene el tribunal. Estamos ahí en una absoluta incertidumbre. Pues bien, estos acuerdos acá en el INE, o lineamientos más bien, para ser más concretos, los acabamos denominando en el lenguaje interno como de cancha pareja. Creo que incluso fue la entonces consejera Pamela San Martín quien así los bautizó. Si vamos viendo en la siguiente lámina cuáles son las previsiones que tienen los servidores públicos, estoy ya hablando de estos lineamientos del INE. Bueno, aquí es un preámbulo, si gustan pasamos a la siguiente lámina, podemos ver más concretamente el primer gran ejemplo pues es condicionar la entrega de recursos de programas públicos, el otorgamiento, la admisión o la provisión de servicios o programas públicos, la realización de obras públicas u otras similares a, y estas son las condicionantes, la promesa o demostración del ejercicio del voto, la promesa, compromiso o obligación de asistir, promover, participar o dejar de hacerlo en algún evento, lo clásico que se ha conocido durante años, inducir a la ciudadanía a la abstención o realizar o participar en actividades, no asistir a cumplir sus funciones en la mesa directiva de casilla. Es decir, como INE tratamos de abordar todos los posibles supuestos que hemos conocido a lo largo de la historia de la construcción de nuestro país. Otros supuestos más que también regulamos en esos lineamientos están en la siguiente lámina, si los podemos observar.
es entregar o prometer recursos públicos, las famosas dádivas, dar bienes o servicios incluso, o cualquier recompensa a cambio, nuevamente, de las conductas descritas que mencionábamos. También amenazar con no entregar recursos o programas públicos o no otorgar, o suspender la entrega de recursos de programas públicos, el otorgamiento de servicios, programas públicos, etcétera. En la siguiente podemos ver una quinta categoría, que es recoger, retener o amenazar con hacerlo la credencial para votar a cambio de alguna de las conductas descritas previamente. Esto lamentablemente todavía incluso sucede. Cuando se sabe que alguna familia o conjunto de casas, sobre todo pienso en municipios de alta marginación, pues son simpatizantes de una fuerza política determinada, algún actor político contrario va y recoge esas credenciales, pues, para impedir que puedan votar ese día. Entonces, eso no es solo en la teoría, como INE nos dimos cuenta que son casos que lamentablemente suceden y por eso los pusimos en estos lineamientos. También ordenar o autorizar la entrega de recursos, servicios que contengan elementos visuales que evidentemente pues conlleven la promoción misma, ya sea con imágenes, nombres, lemas o frases, expresiones, etcétera, donde haya implícita o explícitamente pues esta promoción personalizada o la promoción del voto o el llamado a abstenerse a votar. También otro elemento o categoría más bien que se tiene en la siguiente lámina, pues es la entrega de bienes o servicios que contengan elementos como los mencionados, solicitar declaración firmada de algún sentido del voto, o sea, comprometer o inducir con esa declaración firmada cómo sería el voto a cambio de promesa, pago, dádiva. También destinar fondos, bienes o servicios para apoyar o perjudicar alguna opción política. Esta parte la vamos a revisar con ejemplos concretos. Bienes o fondos para apoyar opciones políticas. Ordenar o autorizar la utilización de recursos humanos, materiales o financieros. Esta vertiente también la revisaremos. Es muy extenso el concepto que ha fijado el Tribunal Electoral, como lo vamos a ver a continuación. En la siguiente lámina todavía podemos seguir viendo más categorías de posibles conductas que pudieran afectar el principio de equidad. Utilizar los recursos humanos, materiales o financieros que tengan a su disposición para promover el voto, más concretamente el voto. Y también emplear los medios de comunicación sociales oficiales, los tiempos del Estado en radio, televisión, los sitios de internet y redes sociales. Eso es parte también, cada vez se presenta más, es todo un tema, podría dar incluso para una conferencia o charla en lo particular. Hay veces que se remiten a ligas ya de páginas con contenidos electorales desde cuentas oficiales de instituciones. Aunque sea un solo link que remita, desde ahí ya hay problema. Ya ha habido precedentes de ese tipo. Hay que tener pues una separación absoluta entre ambos componentes, lo institucional y lo relativo a las campañas. A veces los sitios oficiales remiten a cuentas de personas que son servidoras públicas, pero que se fueron a campaña, pensemos porque están buscando la reelección, y en sus cuentas personales ahí hay contenidos electorales. Entonces, hay que cuidar pues a qué se está remitiendo esas ligas en todos esos casos. Pues bien, todavía en más láminas podemos ver más contenidos de estos lineamientos. En la siguiente, en la categoría 13, comisionar al personal a su cargo para la realización de actividades político-electorales o permitir que se ausenten de sus labores para esos fines. Esto lo vamos a revisar, como les decía, en casos concretos más adelante. El número 14,
que por cierto está recogido estos incisos últimos que venimos viendo de las sentencias que ahorita voy a mencionar, provienen de 2015. Asistir en un día hábil en términos de la normatividad legal o reglamentaria aplicable a mítines, marchas, asambleas, reuniones o eventos. Estas partes no las inventó el INE, las recogió de precedentes del tribunal, de precedentes del IFE, de exigencias de fuerzas políticas de muy distintos colores en muy distintos procesos electorales, y ahorita vamos a ver la génesis de este tipo de asuntos. Pues bien, ya en la siguiente vemos una aclaración sobre este tema. Obviamente ya introdujimos nosotros en este 2020 que se emitieron los lineamientos para aplicarse ahorita en las elecciones 2021, que obviamente quien va a una elección consecutiva o también conocida como reelección, pues no le aplica esto de pues ausentarse a eventos electorales en días y horas hábiles, porque pues en esa lógica entonces ni siquiera podría hacerse efectiva la aspiración o por lo menos la participación en campaña de quienes están en un proceso de elección consecutiva. Obvio que ahí hay una excepción justificada. Bien, en la categoría 15, en la siguiente lámina, podemos ver todavía más casos. Usar recursos públicos, materiales y humanos para difundir propaganda que pueda influir o inducir el voto, o utilizar medios de transporte. Esa parte es muy importante, diría yo. Creo que ha habido pues un sentir de la sociedad en el sentido que los medios de transporte no deben de utilizarse absolutamente en ninguna cuestión político-electoral. Hablo de los transportes oficiales, de los vehículos para hacer funciones de gobierno, pues nada tienen que estar siendo utilizados en las campañas. Bien, en la siguiente lámina, pues hay todo un apartado relativo a los informes de labores en esos lineamientos. Voy, por supuesto, a mencionar que estas diapositivas pues, pueden ser compartidas a todas y todos para que puedan tener mayor referencia de estos contenidos, y si quieren ir directamente a los acuerdos, lineamientos aprobados por el INE, que están ahí señalados con su nomenclatura, pues podría ser también muy útil para ustedes. El tema de informes de labores está regulado en la ley, ese sí un poquito más que el tema genérico del principio de imparcialidad señalado a nivel constitucional en el 134, párrafo 7. Y el tema de informe de labores diría yo que ha tenido un desarrollo jurisdiccional muy amplio, porque es evidente que todo el mundo ha acudido a aprovechar este derecho a rendir informes, y el tribunal ha ido fijando reglas que, repito, así como las ha fijado, las ha dejado de aplicar. Entonces ya no se sabe cuándo se van a exigir esos elementos muy estrictos de cómo deben de ser los informes de labores, y cuándo va a ignorar esos elementos muy estrictos que el propio tribunal ha fijado. Este tiene una larga historia, creo que también podría ser tema para una charla por sí misma, para una conferencia exclusiva para ello, porque para simplemente referir a qué me refiero a grandes rasgos, pues en 2015 tuvimos una problemática en el INE, 14-15 incluso, brincó de año, en el sentido que el Partido Verde tenía toda una estrategia pues que estaba afectando la equidad en la contienda para el proceso electoral en curso, el 14-15, en el sentido que estaba cada legislador suyo emitiendo un informe
en el tiempo que sí tienen, 7 días anteriores y 5 días posteriores al informe de labores, pero concatenados, un informe tras otro, con una campaña homogénea. Hablo de legisladores y legisladoras federales. Entonces, en realidad ya era una continuidad y una reiteración de mensajes que incluso exaltaban la figura del partido en detrimento de la rendición de cuentas mismas. Entonces, ahí está la famosa sentencia sub-rep diagonal 03 del 2015, en la cual la Sala Superior estableció una serie de requisitos muy estrictos de cómo deben ser los informes de labores, que por cierto, hablo ahorita de los informes de labores, pero por ser campañas están prohibidos. Ahorita no es el momento, pero de todos modos quisimos señalar pues esta temática en estos lineamientos. Pero ahí está dicho desde el inciso A, ahí faltó aclarar que durante las campañas de vida electoral pues no están permitidos conforme a la ley. Pero bueno, regresando a esta historia, es evidente que los informes de labores tienen una regulación estricta a nivel de precedentes, y si el tribunal quiere acudir a esos precedentes estrictos, puede hacerlo. Si quiere omitirlos, pues los puede omitir. Es lo malo de no estar emitiendo jurisprudencia, como ahorita lo vamos a ver, donde ya se señalaría de forma rigurosa que tal criterio es exigible con estatus prácticamente de ley. Pues bien, en la siguiente lámina podemos ver más categorías: ejecutar o repartir los bienes, servicios y recursos relativos a programas sociales sin apego a las reglas de operación. Este tema también tiene una muy larga historia. En 2017 lo vimos mucho en el Estado de México como INE, en la elección de gubernatura. El gobierno estatal y en alguna medida el gobierno federal creaban programas de apoyo a la población que ni siquiera estaban presupuestados, tampoco tenían reglas de operación y simplemente decían: se necesita hacerlo, y qué casualidad que eran precisamente en tiempos electorales. Incluso, lamentablemente, y es algo que yo he insistido y abogado, la terminología en estos temas no permite poner orden o tener un esquema o modelo estricto en nuestro país de realmente a qué se le va a llamar programas sociales. Sé obviamente que está la ley en la materia y ahí hay regulaciones, pero la problemática empieza en la medida en que muchas legislaciones locales dicen programas sociales o apoyos o acciones de impacto social o ayudas a población vulnerable, etcétera, etcétera. Es decir, mucha terminología. Entonces, cuando el INE acude a exigir que se demuestre que hay reglas de operación en ciertos programas sociales, lamentablemente muchos gobiernos dicen: pues es que no es programa social, solo es una estrategia o es una medida temporal, que sí tienen a su vez cobertura jurídica. Y en esa medida, pues pasa lo que pasa. Se están repartiendo en todo caso bienes, servicios o incluso recursos en efectivo que no fueron previstos ni en presupuestos ni en reglas de operación. Y la discrecionalidad, eso es lo que acaba afectando. ¿Y por qué platico todo esto? Porque en realidad el INE, no obstante, y el tribunal, por supuesto, esta discrecionalidad en qué se le llama
o a qué se le atribuye un estatus de programa social, pudiera, con los elementos específicos, con el análisis del caso concreto, pues sí determinar que hay una afectación a la equidad. O sea, no estaba yo diciendo que estas otras vías o rutas por las que se le da vuelta a considerar que algo no cae dentro del concepto de programa social y que de todos modos tiene cobertura como ayudas, estrategias, etcétera, van a tener garantía de éxito. También las autoridades electorales pueden revisar en los casos concretos y pueden llegar a concluir que hay afectación al principio de equidad. Pero bueno, no es el objetivo detenernos en ese tema, pero sí era importante detenerse un poco para mencionar estos elementos. Y bueno, también ahí vemos más categorías: operar a partir de las campañas electorales y hasta la conclusión de las jornadas electorales, programas federales o locales no contemplados previamente, o crear programas sociales ad hoc, exprofesos, incluso no solo que se inician en cuanto inician las campañas, sino que acaban esos programas sociales en cuanto acaban las campañas. O sea, eso no es un programa social. El filtro de una política pública no lo pasan. De ahí que sí se puede advertir intencionalidades electorales y posibles afectaciones al principio de equidad. Utilizar el padrón de personas beneficiarias, entregar los beneficios de los programas sociales en eventos masivos. Ese tema también de eventos masivos ha surgido mucho, se ha posicionado en el sentido de que no es permitido o es un indicio fuerte considerar que hay afectación a la equidad si los beneficios son entregados en eventos masivos. El tribunal ahí sí ha sido consistente a tal grado que incluso emitió una tesis aislada en ese sentido, que los eventos masivos para los programas sociales cerca de las elecciones son indiciarios de afectación al principio de equidad. Incluso lo llegó a decir la Sala Superior hasta en el contexto de Estado de México de 2017, donde fue muy permisivo el tribunal y sin embargo eso de eventos masivos sí llegó a sostener que eran indicios de afectaciones a dicho principio. Pues bien, en la siguiente lámina yo quisiera compartirles casos concretos. Si le ponen avanzar, así es para poder ver el contenido. Hay otro párrafo. Bien. ¿De qué estamos hablando? De una situación que se requiere tener muy presente en estas fechas, como servidores públicos, que a veces se ha creído que se puede acudir en horas fuera de trabajo a eventos partidistas, mítines de campaña, reuniones de índole proselitistas. Y lo que yo voy a presentarles son 3 casos, 3 sentencias, 3 precedentes donde el Tribunal Electoral fue absolutamente estricto, totalmente contundente en señalar que no se puede acudir. Ahorita vamos a ver cómo lo dijo, pero en términos generales se sostuvo en estos precedentes que el tiempo de los servidores públicos es de suyo ya un recurso público. Aunque se pida permiso para ausentarse sin derecho a goce de sueldo, el solo ausentarse, aunque se le descuente en las horas o el día al servidor público, eso no se debe hacer, no se puede hacer, porque el tiempo del servidor público de suyo es un recurso público. Bien, el primer asunto es el SUBRAP. En la siguiente lámina
podemos verlo. Fue nada más, nada menos en contra del entonces gobernador Javier Duarte. Es el SUBRAP 52, diagonal 2014. En la siguiente lámina podemos ver que el 4 de abril del 2012, véase las semanas de las elecciones, pues el PAN denunció ante el entonces IFE que varios servidores públicos de Veracruz, incluido el entonces gobernador, había acudido a una conferencia de prensa y firma de compromisos en el café La Parroquia del puerto de Veracruz, el cual había sido, pues evidentemente, un evento proselitista. Ahí había estado, pues, el entonces candidato a la presidencia Peña Nieto. De acuerdo al PAN, pues esto violentó el principio de imparcialidad y afectó la equidad en la contienda. Pues bien, ¿qué resolvió el IFE en aquel entonces? Estamos hablando de 2012 los hechos. En la siguiente lámina podemos ver lo que resolvió el IFE ya en 2014 en un procedimiento ordinario sancionador, los llamados POS. Pues dijo el IFE que había sido permitida estas conductas. En esencia, sí se acreditó la presencia del gobernador, pero que no se utilizaron recursos públicos, pues él había solicitado licencia sin goce de sueldo para poder acudir. También se concluyó por el entonces IFE en marzo del 14, hay que recordar que un servidor llegó el 4 de abril del 2014 al INE, se concluyó que no acudió en su carácter de servidor público, sino como ciudadano. Véase ahí esa parte también muy interesante, como si se pudiera dividir la persona de un momento a otro entre una figura y otra figura, la de gobernante y la de ciudadano. Y también que no se vulneró disposición legal alguna, ya que la asistencia se encontraba amparada bajo la libertad de expresión y bueno, supongo más bien se referían a la de asociación. Pues sin embargo, el tribunal, veamos en la siguiente lámina, resolvió julio del 14 que pues no había sido correcta la determinación del entonces IFE. Y vean con qué contundencia señaló las cosas. Los servidores públicos acudieron al evento en días y horas hábiles, lo que se equipara al uso indebido de recursos, los días y las horas hábiles, ya que su presencia generó una influencia indebida al distraerse de sus actividades laborales para asistir al evento. Es decir, ese tiempo que tendrían que haber seguido trabajando en los asuntos públicos de gobierno, los distrajeron para eventos o actividades proselitistas. Y no es suficiente o no vale el que simplemente pues se considere que fue en días y horas inhábiles. Hay ahí algunos fraseos en las sentencias donde se dice pues que, por ejemplo, la figura de un gobernador y puede aplicar para muchos otros cargos, por supuesto, pues es en realidad una función de 365 días del año. No es que una figura con esa relevancia, pero reitero, no solo de gubernatura, porque estamos hablando de entonces gobernador Duarte, deje de ser en determinado momento pues el mandatario o mandataria estatal o municipal o no se puede dejar de considerar que alguien es legislador. Incluso, déjenme decirlo así, las y los legisladores con licencia, en realidad jurídicamente siguen siendo legisladores. O sea, que obvio, cambia el estatus en ciertas cosas, sí, pero hay que tener mucha conciencia de, pues esto, que pedir un permiso de horas inhábiles no te deja, conforme a este precedente del tribunal, no dejas de ser precisamente ese servidor. Bueno, la licencia era insuficiente, aquí lo dice lo que estaba yo ya mencionando, para generar una excepción a las reglas que los funcionarios públicos no deben asistir en días hábiles a actos proselitistas.
Pues la determinación de los días hábiles o inhábiles está en la normatividad y depende de los propios funcionarios. ¿Qué quiere decir aquí? Pues que no se vale que el propio funcionario o funcionaria motu propio diga, para mí las siguientes 6 horas son inhábiles o todo este día va a ser inhábil, porque entonces se podrían estar autogenerando excepciones y para eso es la ley, para que se diga en el año cuáles son precisamente los días inhábiles de ley. Esos sí son días inhábiles. Los demás no pueden considerarse días inhábiles. Las y los funcionarios, pensemos sobre todo en los administrativos, no mm, pueden tener un estatus de legisladores o de todo un congreso diciendo cuáles son los días inhábiles. Para eso está la ley, para eso está la supremacía y reserva de la ley más bien. El evento se dio a conocer en los medios de comunicación, lo que supuso una amplia difusión pública y por ello trascendió los intereses de la militancia partidista. Porque obvio, los servidores públicos se defendieron en aquel entonces diciendo pues que era un evento solo para militantes y que tenían derecho en cuanto militantes, porque no dejaban de serlo, pues a acudir. Pero el tribunal les contestó esto. Pues aunque fuera solo para militantes, lo cierto es que trascendió y ahí ya se pierde la posibilidad de sostener ese argumento. Pues bien, el siguiente caso es uno idéntico, pero vean ustedes cómo cuando el tribunal quiere, puede ser tan estricto. Es el SUBRAP 67/2014. Caso Ediles de Tampico. La misma historia, pero con particularidades distintas. Veamos en la siguiente lámina. En este caso fue el PRI contra personas del ayuntamiento de Tampico, quienes acudieron a un evento de la entonces también candidata a la presidencia en 2012, Josefina Vázquez Mota. Pues bien, entiendo que pues esto fue el 15 de junio. Hay que recordar que en aquel entonces las elecciones eran en julio y asistieron a un evento proselitista. Entiendo que era el cierre de campaña de Josefina Vázquez Motas en Tamaulipas. Pues bien, ¿qué resolvió el entonces IFE? En la siguiente lámina podemos ver respecto a una servidora pública, pues ahí en ese caso sí fue infundado. Su conducta solo consistió en enviar un correo, pues no hubo problema, si avanzamos. No se usaron recursos públicos, pues desde su correo, lo hizo desde su correo personal, esa parte es importante. No usar ni siquiera los correos institucionales, aunque alguien puede decir, pero ¿cómo se cuantifica el costo de usar un correo institucional? Pues ya es recurso público, lo que cueste, ya es un recurso público, los correos institucionales. Pues bien, el IFE en la siguiente lámina podemos ver que pudo declarar también infundado o consideró infundado respecto de varios sujetos que no acudieron en calidad de servidores públicos, así se argumentó, por lo que hace a la directora del Instituto de la Mujer de Tampico y el director de Desarrollo Social, estaban en periodo vacacional y también infundado de ellos por lo que hace al tesorero municipal, quien estaba gozando de un día económico. En la siguiente lámina podemos ver, aquí es la parte que les decía que ya se parece al asunto de Javier Duarte, que sí fue fundado el procedimiento por lo que hace a 3 regidores, quienes si bien presentaron ante la Secretaría del Ayuntamiento oficios donde avisaban que se ausentarían para acudir al evento y que por tanto no se les fue pagado ese día como día hábil normal, y también un síndico, pues si bien no existe reporte de asistencia,
está demostrado que sí recibió el pago por laborar el día. O sea, incluso luego hay descontroles administrativos donde se cree que sí se va a descontar el día y de todos modos se pagó y pues peor, porque entonces la argumentación pues ni siquiera se hace efectiva. ¿Qué resolvió el tribunal en este caso fundado de estos regidores y síndico? Si vemos en la siguiente lámina, por favor, también en esencia que sostuvo el tribunal. Por lo mismo, en los mismos términos que el presidente de Javier Duarte, que sí se distrajeron recursos públicos con esa asistencia al cierre de campaña de Vázquez Mota, que en el supuesto que se les hubiese descontado el pago del salario correspondiente, eso no era posible generar la autoexclusión de día hábil laborable, y también no compartió las consideraciones del entonces CIFE respecto a que el aviso de inasistencia pudiera considerarse como causa justificada. Es decir, es insuficiente que se acredite su presencia en el acto proselitista en días hábiles para cometer la infracción. Entonces, en este segundo ejemplo o precedente, pues es evidente que ni siquiera pidiendo permiso con descuento del día, ni siquiera demostrando que no se utilizaron recursos públicos, ni siquiera demostrando que se presionó a nadie, de todos modos, el tribunal dijo, no pueden ir los servidores públicos a eventos proselitistas. Esa es la tesis, eso es lo que está sosteniendo el tribunal en estos asuntos. Y vean, les voy a mencionar un tercer asunto, que es la siguiente lámina, el SUBRAP 806-2015, caso de un edil de Medellín de Veracruz. Si vemos en la siguiente lámina cuáles fueron los hechos, señor Grandabel Mujica denunció que el 20 de enero del 2015 el precandidato del PAN a diputado federal por el distrito de Cosamaloapan, Gaspar Aguirre Hernández, realizó una reunión con diversos sectores de la ciudadanía para dar a conocer el proyecto de su precandidatura en el comité directivo del PAN. Obviamente acudieron diversas autoridades de dicho comité, fungieron como anfitriones del evento. Asistió el presidente municipal de Medellín de ese entonces, quien manifestó su respaldo al precandidato pues, a la diputación, por lo cual, según el quejoso, violentaba los principios de equidad e imparcialidad. ¿Qué resolvió el INE el 26 de noviembre de 2015? Pues fundado ya con estos precedentes que revisamos de 2014, el denunciado acudió al evento partidista en día hábil, no dejaba de ser alcalde, aunque se asignara el día como inhábil. Generó una posible influencia indebida, pues levantó la mano el precandidato. O sea, no solo hizo mera presencia, tomó parte del evento. Lo anterior implicó un comportamiento injustificado contra el principio de imparcialidad. Pues estas consideraciones con las que se sostuvo este asunto, pues fueron precisamente aquellas que revisamos previamente. ¿Qué resolvió el tribunal? En la siguiente lámina podemos ver, pues, lo mismo, en la misma vertiente. Aunque el apelante señaló que acudió fuera del horario a las 8 de la noche, en realidad los servidores públicos no tienen jornadas laborales definidas, así lo dijo el tribunal en esta sentencia, por lo que debe estarse a los acontecimientos jurídicos que los regulen. Alguien podría decir, bueno, es que hay un lineamiento, un reglamento de trabajo en el municipio tal, y ahí se dice que la jornada electoral es de entre tal y tal hora. Bueno, a ver, creo que ahí hay un gran tema. La jornada electoral para personas que hacen actividades
digamos, muy de apoyo. Pero si a las 11 de la noche pasa una situación de protección civil en el municipio, ¿a poco ahí un alcalde o alcaldesa puede decir, no, es horario fuera de jornada laboral, no intervengo, no acudo, no veo, no hago, no dispongo? Entonces, de ahí que es muy importante cuidar, pues que no sirve decir, es que claro que hay jornada laboral de tal a tal hora en un ayuntamiento, pues la puede haber para secretarias, en el mejor de los casos, para las personas que limpian, para las personas que atienden en ventanilla, etcétera, etcétera. Pero servidores públicos de los que estamos hablando en realidad en esta conferencia, pues no tienen un horario, ¿no? No dejan de ser alcaldes a las 9 de la noche o a las 8 de la noche. Pues bien, también en estos términos dijo el tribunal que los servidores públicos pueden acudir a eventos en días inhábiles, pero pues los que señala la ley, o en todo caso los domingos si la propia ley los señala así, pero no los que se autoasignan. La determinación del INE fue apegada a derecho porque no obraba constancia de la que se pudiera derivar una justificación para que el denunciado acudiera al evento proselitista. No estaba, pensemos en estos nuevos supuestos de un caso de reelección o reelección consecutiva, que un alcalde, que por cierto no hay ni siquiera en Veracruz elección consecutiva de alcaldes, pudiera haber aducido. Pues es que era un acto de campaña, entonces ¿cómo hago campaña? No era el caso. Entonces no había absolutamente ninguna justificación. Yo con estos tres precedentes, reitero, quiero demostrarlos o los he ofrecido para decirles lo siguiente, y con eso termino. Esos tres precedentes podrían ser jurisprudencia. ¿Qué significa jurisprudencia? Que de forma obligatoria todas y todos tendríamos que atenernos a su contenido, al contenido de la jurisprudencia. Pero como el tribunal, y esta parte creo que es muy lamentable y criticable, no emite la jurisprudencia, entonces este tipo de precedentes los puede usar en un caso concreto o ignorarlos y volverse permisivo y argumentar de que, bueno, sí se puede, sí se pudo, hay que considerar que los derechos de asociación son derechos humanos y ahora con el 1 constitucional todo se puede. O sea, podría argumentar estas mismas situaciones si se les volvieran a presentar permisivamente o acudir a estos precedentes. Entonces, mi invitación a la reflexión es, ustedes que son servidoras y servidores públicos, ¿qué conviene hacer? Pues más bien, creo yo, si ustedes me lo permiten, como operador de normas electorales, sabedor de cómo actúa el tribunal, pues es decirles, mejor pónganse estrictos y muy cautelosos y muy conservadores en la actuación. Y supongo que ustedes, muchos aquí, tienen que asesorar y opinar respecto de sus superiores, de cómo comportarse en términos de preservar el principio de imparcialidad en estas fechas de elecciones. Y mi sugerencia respetuosa a ustedes sería, pues tengan mucho cuidado, porque el tribunal o bien puede acudir a estos precedentes y volverse muy estricto, o bien no, pero nada les garantiza que va a hacer esto último. Entonces, ante esa incertidumbre, pues mejor irse por una postura pues muy cuidadosa, de mucho cuidado en todos estos temas para evitar posibles afectaciones. Yo aquí dejaría mi intervención, esperando poder escucharles y muy agradecido y reitero, por supuesto, la siguiente lámina les dejo mis redes sociales para estar en comunicación, en contacto y me reitero mucho a sus órdenes y muy agradecido por la invitación del Orfis y pendientes de sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Roberto Ruiz Saldaña,
consejero electoral del Instituto Nacional Electoral desde 2014. En este tema tan importante, como lo mencionaba nuestra auditora general, que pues muy a tiempo en estos momentos que está pasando pues el ámbito electoral en nuestro país, sobre todo en el estado. Para continuar con nuestra agenda del día, vamos a pasar a la ronda de respuestas, ya que ustedes nos hicieron tan amablemente el favor de hacer llegar sus preguntas a través del chat de Zoom. Para ello tendremos la presencia a cuadro de la maestra María Félix Osorio Domínguez, encargada de la Auditoría Especial de Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana, quien estará haciendo una dinámica junto al doctor para responder estas cuestiones. Bueno, antes de pasar a esta dinámica, vamos a leer la ficha curricular del doctor José Roberto Ruiz Saldaña. Es doctor en Estudios Avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid y maestro en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana, plantel Santa Fe. Cuenta con la especialidad en Justicia Electoral, así como con el diplomado en Gestión Escolar por la Universidad Anáhuac Virtual. También estudió las licenciaturas en Derecho y en Filosofía en la Universidad Veracruzana y en Economía en la UNAM. Es autor de los libros Subjetivismo y Relativismo en Hans Kelsen, Fundamentos Filosóficos acordes a los Derechos Humanos y el Itinerario Intelectual y Político de Luigi Ferrajoli, de próxima publicación, así como de diversos artículos sobre derecho electoral, democracia y derechos humanos. Dicho esto, pasamos a la sesión de preguntas y respuestas con la maestra María Félix Osorio Domínguez, como ya la había presentado, y el doctor José Roberto Ruiz Saldaña. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, doctor Roberto. Pues agradecidos con su presencia, por haber aceptado la invitación de parte de nuestra auditora general. Pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. La vamos a dar lectura y usted nos hace favor de contestarlas. Gracias, doctor. La primera nos dice: ¿los comisionados de un sindicato pueden andar haciendo proselitismos? ¿El ayuntamiento les cubre sus salarios y prestaciones? ¿Pueden andar haciendo campaña? Bien, quiero mencionar en principio que debido a que como consejeros del INE tenemos que cuidar el tema de prejuzgar o evitar más bien prejuzgar, sé que algunas respuestas pudieran ser no tan claras o directas de mi parte y en ese sentido me disculpo. Sobre todo porque algunos asuntos pudieran llegar al Consejo General en la vertiente de procedimientos ordinarios sancionadores. Pero bueno, aclarando ello, yo lo que me limitaría a decir es que recordemos que lo que dice precisamente el 134 que pusimos al inicio, los servidores públicos. Entonces, habría que ver pues si se da ese supuesto. Y luego, en segundo lugar, habría que recordar que pues siempre que esté de por medio el recurso público, los recursos públicos en sus vertientes materiales, financieras, humanas, puede haber problemas. E incluso, déjenme decirlo de esta forma, que creo que vale la pena aprovechar la pregunta para mencionarlo. Incluso con recursos privados puede haber afectación a este principio de imparcialidad, porque ya ha habido casos, a alguien se le ha ocurrido decir, bueno, pues con recursos propios hago todo esto, o hago muchas de las cosas prohibidas. Son recursos propios, ¿por qué no? O sea, recursos privados. Pues incluso ya hay precedentes en que el tribunal ha dicho, pues eso no se vale. Los hago equiparables para efectos prácticos, como si fueran recursos públicos, porque en todo caso hay una especie de fraude a la ley que con salirse de la figura de recursos públicos, de todos modos está generando las mismas afectaciones y las mismas conductas en realidad se están presentando. Entonces, ni siquiera podría servir pensar en que con recursos privados
todo este tipo de conductas podrían entonces ser permitidas. En resumen, ante la pregunta, reiteraría, es importante en el caso que nos preguntan, pues atenerse a qué recursos públicos se están utilizando ahí. Creo que ahí está la clave de la respuesta. Y esta parte que mencioné de recursos privados solo es una acotación para que ya que estábamos en el tema no se vaya a pensar que si alguien usa recursos privados, entonces en automático ya todo está permitido. Aproveché para decir que ahí también incluso hay que tener cuidado. Gracias. Gracias, doctor. La siguiente dice, ¿puede un empleado municipal ser representante de algún partido político el día de la elección? Bien, supongo que se refiere a representante de casilla o representante general. Evidentemente no hay ninguna prohibición, eso estoy acudiendo a lo que dice la ley. Lo que sí debe de cuidarse es algunas de las cuestiones que señalé más antes en la exposición. Pues debe ser una participación genuina, voluntaria, libre, no debe de ser reflejo de una operación orquestada de proveer de representantes a una fuerza política por la sola proveniencia de corporativa o burocrática de un ayuntamiento. Si se empiezan a detectar elementos de estos últimos, que en realidad fue masivo, concertado, planeado, el que varios servidores públicos municipales actuaron como representantes, eso puede ser ya indicio de una situación posiblemente irregular y que podría generar alguna queja o alguna posible investigación. Pero así, reitero, en abstracto, una persona poder ser representante no está prohibido. Muchas gracias, doctor. La siguiente dice, ¿el tema de apoyos que se tienen ya establecidos se pueden entregar en estos días o es conveniente esperar a que termine la veda electoral? Bueno, ya esa parte hay una línea que sí ha sido consistente, afortunadamente, en el sentido que los apoyos de programas sociales que tienen reglas de operación, que fueron previamente presupuestados, que tienen un padrón transparente, esos apoyos deben y pueden seguir siendo entregados incluso durante las elecciones. Hay 20,000 sentencias del tribunal donde se dice que la ciudadanía no tiene la culpa o por qué resentir una afectación de recibir sus apoyos porque haya procesos electorales. Lo que sí hay que recordar es que pues es el conjunto de reglas de cómo deben de ser entregados y cómo deben de ofrecerse. Y una de ellas mencionaba, por ejemplo, aquí es el que no se haga en eventos masivos, porque eso ya es un serio problema. Entonces, en concreto, sí se puede, pero hay que ir a cuidar entonces el cómo hacerlo. Gracias. Gracias, doctor. Siguiente pregunta dice, en mi caso como regidor, ¿puedo asistir a un evento político el fin de semana? Bueno, pues me permite esta pregunta reiterar lo que es mi mensaje en sí de esta conferencia. Conforme a precedentes de tribunal, la respuesta es no. Conforme a otros precedentes del propio tribunal, la respuesta es sí. Ya cada quien decide si se arriesga a que en un caso concreto le apliquen los precedentes del no con un alto costo o la posibilidad de que le apliquen el precedente del sí creo que es mínima.
dado el contexto y dado lo que viene resolviendo últimamente el tribunal. Ahí está el ejemplo de lo que sucedió en materia de fiscalización en Guerrero y Michoacán. Por 11,000 y 19,000 pesos que no se informaron en pre-campañas, se anularon por el tribunal esas candidaturas. Cuando en 2016, la anterior integración del tribunal, por 150,000 pesos en un supuesto idéntico que no se reportaron de Zacatecas, dejó pasar y dijo, no es significativa la falta, y el entonces candidato David Monreal sí pudo ser candidato en 2016. Entonces, vean, un mismo supuesto, un mismo ejemplo o caso, lo pueden tratar de una forma muy estricta ahora y en 2016 no estricta. Entonces, el riesgo hoy por hoy en el contexto con esta integración de las autoridades electorales jurisdiccionales, pues es un riesgo muy alto. Ahí dejaría mi respuesta. Gracias, doctor. La siguiente nos dice, ¿qué procede realizar al órgano de control si un ciudadano aparece en una planilla como suplente de regidor, pero sigue sus funciones como agente municipal y continúa cobrando su salario? Bueno, no es una pregunta del ámbito electoral, es muy propia de órganos de controles. Yo, respetuoso pues, de las atribuciones y facultades de cada instancia, pues tendría que disculparme de no poder responder. Gracias, doctor. La siguiente nos dice, ¿se viola la ley si se da un me gusta o se comparte en redes sociales desde un perfil personal dentro de la jornada laboral siendo servidor público? Bueno, si entendí bien la pregunta, entiendo sería un caso en el cual un servidor público desde horarios de oficina se pone a ponerle me gusta a contenidos, supondría yo, pues proselitistas. Déjenme decirlo en estos términos conforme a los precedentes tan estrictos que mencionamos hace unos momentos. Pues la respuesta es sí, habría problemas, porque son horarios de trabajo. Aunque alguien podría decir, pero fue una fracción de segundos y fue con mi propio celular y con mis propios datos del celular. Bueno, el tribunal diría, pues es recurso público el tiempo, y aunque fueron segundos, pues no dejan de ser tiempo público. Entonces, más vale pues no hacer nada de ese tipo de cosas desde las oficinas. Incluso hay que mencionar que ahora pues eh, todo en la tecnología es rastreable. Si es desde una computadora y no desde un teléfono, eso se puede saber. Y si es una computadora pues de oficina, pues peor aún. Entonces, yo diría, pues para qué correr riesgos, ¿no? Gracias, doctor. La siguiente nos dice, ¿los servidores públicos pueden usar sus redes sociales personales para difundir un candidato? Bien, a ver, es que este tema es muy amplio, muy controversial y no ha habido todavía conclusiones porque entre que el tribunal se ha tardado en tener criterios unívocos y entre que las redes sociales son ámbitos que ni siquiera los estados-nación tienen capacidad de regular. Hay que pensar que estas grandes empresas son transnacionales, son un desafío incluso para la democracia y hay mucha teoría y reflexión al respecto. Son poderes ya superiores incluso a algunos estados-nación. Tienen más ingresos que muchísimos países del mundo en cuanto a PIB, por ejemplo Facebook, Twitter, etcétera. ¿Qué quiero decir? No hay una respuesta unívoca a esta pregunta. De acuerdo a mi propia postura,
Para mí no existe eso de cuentas personales. O sea, por mucho que se le pongan limitantes, en realidad es una forma de hacer público la vida y las pues actividades de cada persona. O dicho de otra forma, alguien puede decir, voy a crear una cuenta de servidor público de Face y una cuenta personal. Pero resulta que la personal la puede ver todo el mundo, la puede entrar todo el mundo puede ver los contenidos. Entonces, ¿qué tiene de personal esa cuenta? O sea, personal me refiero a privada, porque esa es la parte en realidad relevante, pública o privada. Si alguien crea una cuenta de Facebook que todo el mundo puede ver, no le veo nada de privada o de personal. Bueno, de personal sí, en la medida en que puede estar subiendo solo contenidos personales. Pero, pero ojo, porque incluso esos contenidos personales, si ya son para reproducir o pronunciarse sobre asuntos públicos como son candidaturas, ahí también ya es totalmente relativa la parte de privada o personal. Entonces, para mí, y así lo sostuve siempre que fui integrante de la Comisión de Quejas y Denuncias del 14 al 17 en el INE, que no eran para mí justificación, excusas, decir que era una cuenta personal. Cuando se podía ver e interactuar con todo mundo, o sea, públicamente, y cuando se pronunciaban o reproducían contenidos de asuntos públicos. Entonces, yo pienso que debería de tenerse cuidado sobre esta falsa creencia que hay cuentas privadas de políticos o de personajes del servicio público. Si están abiertas y hablan de asuntos públicos, yo no les veo nada de privadas o personales. Gracias, doctor. La siguiente dice, ¿se puede asistir a mítines en día laboral pero fuera de horario de trabajo? Bueno, conforme a la exposición que señalé hace unos momentos y con los precedentes que incluso mencioné, para que no fuera a crearse la percepción que solo eran posturas mías, la respuesta pues es no. No se debe, no se puede, so pena de correr un riesgo de ser sancionado electoralmente. Gracias, doctor. Otra pregunta dice, ¿sábado y domingo se consideran días hábiles? Bueno, de acuerdo a la ley que año con año emite el Congreso de cuáles serán los días hábiles, inhábiles, pues solo si llegan a caer en sábado y domingo. Yo me atendría a esa legislación porque para eso está el Congreso de la Unión. Eh, Otra normatividad inferior, pues por simple escala jerárquica de normas, yo no me sentiría seguro que con un lineamiento o un acuerdo administrativo de rango inferior se consideraran días y horas inhábiles. Máxime si son personas de las que hablamos, pues de confianza, cargos que requieren mucho contacto con la ciudadanía o utilización de recursos. Que esa es una parte también importante de tener en cuenta. ¿Cuál es la vertiente de análisis del Tribunal Electoral cuando revisa este tipo de quejas o denuncias sobre principios de imparcialidad? Pues los recursos públicos y también el nivel jerárquico del servidor público. Sí ha habido casos, eso sí lo reconozco, a nivel jurisdiccional, donde por ser un servicio público tan modesto en la escala, pues,
laboral, o déjenme quizás decirlo de mejor forma, pues plazas muy sencillas de personal administrativo, pues ahí sí el tribunal ha dicho que no hay problema. ¿Por qué? Porque no hay posibilidad de incidir absolutamente por las tareas tan elementales o actividades tan sencillas en la función pública que se desempeñan. Eso sí es cierto, pero yo tengo la impresión que cuando se hacen aquí las preguntas, no se está pensando precisamente en esos casos, en esas personas con actividades muy pues modestas en la función pública. Estamos hablando pues ya de ciertos niveles medios altos, y ahí es donde invariablemente sí ha habido problemática. Entonces, creo que era oportuno también mencionar esto en estos términos. Gracias, doctor. La siguiente nos preguntan, ¿puede un servidor público traer una calcomanía o propaganda de algún partido en su vehículo personal? Este tema es muy interesante y ya ha surgido en otras ocasiones en casos reales. Claro que en un vehículo propio puede uno traer las calcomanías del candidato o candidata que uno quiera. Nada más que ojo, si ese vehículo lo utilizan para ir al trabajo y lo estacionan en un estacionamiento público, del edificio público, o incluso para ir a visitar a otra institución por una reunión de coordinación, ahí hay problema. Porque la calcomanía no es que esté en el carro, sino la calcomanía que está en el carro está en un espacio público. Entonces, mucho cuidado, porque sí ha habido quejas en ese sentido y han prosperado. No per se por la calcomanía, porque reitero, eso no es problema, sino por dónde está difundiéndose esa propaganda, desde dónde. Incluso, pues si ese vehículo se utiliza precisamente para funciones oficiales, pues ahí hay un problema. Porque luego hay que tener también presente que, aunque se usa poco en México, pero yo creo que cada vez va a ser más la tendencia, hay algunas instituciones que le dan una especie de bono mensual a y los funcionarios, sobre todo de alto rango, por usar su propio vehículo. A fin de no darle un vehículo oficial, que es muy costoso en realidad para las instituciones dar vehículos oficiales, porque hay que estarles dando mantenimiento, tenerlos pues de un modelo reciente, etcétera. Muchas instituciones lo que hacen es dar una mínima compensación mensual, mínima, por el desgaste del vehículo propio. Entonces, ahí, en realidad, estamos en un caso de frontera. No he sabido de quejas de calcomanías en ese tipo de vehículos, pero mi planteamiento en esta charla es, pues, seamos cuidadosos, y ante un caso como de ese tipo, pues yo diría, seamos cuidadosos. Gracias, doctor. La siguiente nos dice, ¿puede un regidor colocar en su oficina propaganda política? Pues si es una oficina de la regiduría misma, pues evidentemente no. El principio de imparcialidad obliga a no utilizar recursos públicos para afectar la equidad. Y la pared del lugar de la oficina, pues es un recurso público. Gracias, doctor. La siguiente nos dice, ¿cuál es el fundamento legal de las láminas respecto a lo que no pueden hacer los servidores públicos? Me imagino se refieren a las láminas de la diapositiva. Sí, acudí al 134, párrafo 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y luego la LEGIPE, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en muy distintos artículos hablan del principio de imparcialidad e incluso de cómo se sancionará su vulneración,
y luego también acudí a 2 de los lineamientos aprobados, generalmente denominados cancha pareja, del INE, que ya fueron confirmados por el Tribunal Electoral, uno de ellos el día de ayer. Entonces, es el marco normativo en el que hemos estado conversando. Gracias, doctor. Luego la siguiente dice, ¿hasta qué nivel de responsabilidad se considera que aplican estas disposiciones? Bueno, prácticamente a todos los niveles de responsabilidad. Solo reiteraría lo que mencioné hace unos momentos. Hay cargos absolutamente, o más bien funciones de servidores públicos tan elementales en su escala tabular, ¿no?, de trabajo, que ahí el tribunal ha sido consistente en decir que ahí no hay problema. Pero prácticamente pues es el 99% de las y los servidores públicos, si no es que más, 99.9% de las y los servidores públicos que podrían comprometer el principio de imparcialidad. Hay que mencionar que el principio de imparcialidad no solo está desde la vertiente de recursos públicos, sino también en la vertiente de, pues, de no afectación en las preferencias. Pongo el ejemplo muy rápido. Hay criterios del tribunal en los cuales se ha sostenido que sí puede afectar el principio de imparcialidad el que un servidor público que maneje recursos públicos o tenga poder de mando, incluso poder de mando policial, no deba integrar las mesas directivas de casilla so pena de afectar pues ahí la imparcialidad. ¿Por qué? Porque si pudiera alguien sentirse inhibido o por la sola presencia coaccionada al ir a votar, al acudir a votar, por estar ese funcionario o funcionaria, reitero, con manejo de recursos o con poder de mando. Pero cosa distinta, ha dicho el tribunal, cuando son servidores públicos de muy baja escala jerárquica, no hay problema. Incluso se ha mencionado en impugnaciones de casillas, es que el profesor tal de la escuela primaria en el municipio tal o en la congregación tal fue presidente de la mesa directiva de casilla y han pedido que se anulen esa casilla. Pues el tribunal consistentemente ha dicho no, porque no tiene un poder de mando, en todo caso es con niños, pero y los niños no están yendo a votar. Y no se equipara a, por ejemplo, un comandante de la policía, que ahí sí su sola presencia puede perjudicar la voluntad de las y los electores. Entonces, en esa misma lógica, en cuanto a principios de imparcialidad, si es una escala jerárquica sumamente baja, ahí el tribunal ha dicho no hay problema. Pero piénsese en esos casos extremos de servidores públicos, pues que están pues en las oficinas con tareas muy sencillas. Pero de ahí en fuera todos, obvio que están en este supuesto que hemos mencionado del 134. La siguiente, doctor. Creo que tenemos muchas preguntas. En el caso específico del presidente del DIF, que es un cargo honorífico, ¿puede solicitar separarse de su cargo y en este tiempo acudir a eventos proselitistas? ¿Existe algún inconveniente? Perdón, ¿de quién se mencionó? Del presidente del DIF. Presidente, habla presidentes, también a veces son presidentas. Ajá. Y se menciona ahí que son cargos honoríficos, ¿verdad? Aquí dice, en el caso específico del presidente del DIF, que es un cargo honorífico,
puede solicitar separarse de su cargo y en ese tiempo acude a eventos proselitistas. ¿Existe algún inconveniente? Bueno, este tema también no quisiera prejuzgar, simplemente dar algunas premisas. Yo lo que considero es que aunque se trata de mm, un cargo honorífico, en realidad para desempeñar ese cargo honorífico se utilizan recursos públicos. Entonces, creo yo que en un caso concreto sí podría considerarse como equivalente a un servidor público. Bajo esta perspectiva de mejor seamos cuidadosos, yo lo que diría es, póngase atención en ese elemento, que aunque es honorífico, para hacer su trabajo requiere recursos públicos y ahí podría toda esta normatividad que se ha mencionado de servidores públicos, quizás hacérsele exigible. De ahí que entonces mejor tener mucho cuidado. Gracias, doctor. La siguiente nos dice, ¿los municipios incurren responsabilidad si inician obra pública en este periodo? Creo que ya se contestó. No hay, vuelvo a repetirlo, obligación de suspender los servicios, obras durante las campañas. Lo que está prohibido es orientarlos hacia un fin electoral. Si se hace un gran evento para dar a conocer que se va a empezar a pavimentar 5 metros cuadrados de una calle, pues obvio que no. Entonces, quise poner un caso extremo, pero es que en verdad que luego esas cosas suceden. Entonces, la tesis del tribunal en México, del tribunal electoral, ha sido prácticamente, los gobiernos no pueden parar, porque además hay que considerar que los procesos electorales llevan meses, son 9 meses. El próximo año hay elecciones en 6 entidades federativas. Entonces, imagínense si la lógica jurisdiccional, desde que empezamos a construir nuestro derecho electoral, hubiera sido durante los procesos electorales todo se detiene. Pues en realidad, pues no avanzaríamos en las acciones de gobierno. Entonces, la postura del tribunal ha sido, no se detiene, pero presérvese el principio de equidad, no obstante, no haciendo eventos masivos, no condicionando, no publicitando pues estas acciones de gobierno. Está ahorita prohibida la propaganda gubernamental. O sea, ese es un elemento muy, muy importante que hay que tener en cuenta. La propaganda gubernamental ahorita no está permitida. Entonces, sí se pueden hacer obras, la cuestión es cómo, y ese cómo es muy restrictivo. Bien, doctor, gracias. Continúan las preguntas, usted nos dice si se las enviamos por vía correo electrónico, las respuestas, como usted nos indique. Sí, un par de minutos acaso y las demás con mucho gusto las atiendo con mi equipo de forma electrónica. Sí, lo entiendo, doctor, que estamos abusando de su tiempo. Ya por último, doctor, nos dice, ¿puede un servidor público poner imágenes de partidos políticos en sus teléfonos personales como en sus estados de WhatsApp o perfiles? Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que en vía de principio, creo que no hay ningún problema, en vía de principio. Pero ojo, en esta imagen de WhatsApp, donde uno puede poner foto para identificarse, cuidado, porque si ese número personal se usa para trabajo oficial, ahí sí podría haber problema. O sea, si es absolutamente pues una imagen, protector de pantalla en su propio teléfono, pues no le veo problema, pero todo lo que ya implique utilización dentro de las actividades del servicio público, ahí es donde hay que activarnos con la necesaria previsión.
Pues gracias, doctor. Solo nos resta darle las gracias de parte de la auditora general. A nombre de ella tenemos un reconocimiento, un pequeño reconocimiento por haber participado el día de hoy. Se lo haremos llegar y ojalá y tuviéramos la oportunidad de dárselo personalmente, doctor. Pues de verdad este día ha sido muy nutrida su participación. Todas las aseveraciones que nos hace son muy interesantes para los servidores públicos que hoy, el día de hoy, nos hicieron el favor de acompañarnos. Tuvimos 675 servidoras y servidores públicos de los entes fiscalizables. Pues agradecemos una vez más, doctor, y esperamos pronto tenerlo una vez más aquí. Esta es su casa, el Orfis, y pues que tenga usted muy buen día. Gracias, doctor. Muchas gracias a todas y todos ustedes. Un gran gusto haber estado hoy con ustedes. Y nuevamente saludos a la titular del órgano, a la maestra Delia, y muchas gracias, maestra María Félix, y a todo su equipo. Y un placer de verdad estar hoy con ustedes. Gracias. Gracias, doctor. Un placer.